la segunda sesión del módulo 7, entonces sean ustedes bienvenidos. Permíteme compartir la pantalla. Perfecto, en este momento ya estás como coanfitrión. ¿Me confirmas? Perfecto, sí, Ya. ahí salió. Listo. Te agradezco, gracias. Muy bien, vamos a ver. En dónde nos habíamos quedado, ¿verdad? Bien. Bueno. Estábamos en la parte en que decíamos qué características tenía este procedimiento de judicial, ¿verdad? En donde vamos a ver los aspectos de conflicto que pueden tener, pues, el contratista con nuestra administración, ¿no? Con la administración pública, ¿no? Que cualquiera de ellas, ¿no? Que ya lo vimos, en base a la estructura del Estado, ¿verdad? Que tenemos pues distintas formas de institucionalidad administrativa o de manejo pues, administrativo que pueda llegar a tener una conexión, ¿no? con nuestros administrados. Entonces, en resumen, dijimos que no necesito agotar la vía administrativa, era uno, y dos, que una vez interpuesta esta acción, ¿sí? Frente al contencioso administrativo, pues ya la administración no puede hacer más nada, no puede aceptar ningún recurso, ya todo queda, digamos, hasta que suelva en la sede judicial cualquier conflicto que se pueda tener sobre la materia que se está planteando este conflicto, o sobre ese contrato, ¿no? Ya está, digamos, resolviéndose la materia que sea, ¿no? Que sea relacionada a nuestro contrato. Bueno, cuando nosotros hablamos de manera técnica, no jurídica, dentro de quiénes son estas partes, ¿sí? La administración los particulares o los administrados, ¿verdad? Nosotros podemos hablar de legitimación activa y legitimación pasiva. Entonces, eso en materia procesal, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver, aquí están enumerados 6, ¿sí? Pero el que nos interesa es el número 6, precisamente, ¿no? Es decir, la persona natural o jurídica que se considere lesionada por hechos, actos o contratos de la administración pública, y es por eso que nosotros podemos, aquí dice, ¿no? Demandar en procedimiento contencioso administrativo. Entonces, podemos demandar, fíjense ustedes, quienes tengan un interés directo, pueden demandar la nulidad o la ilegalidad de actos administrativos o de actos normativos, ¿no? ¿Se acuerdan que eso también lo revisamos en términos generales, ¿no? Qué parte de las actuaciones pues, que tiene el Estado, ¿no? Que puede hacer normativa, ¿no? Y que esa normativa podía tener una afectación de derechos, ¿sí? Directos de alguna persona, ¿no? Entonces, un poquito para conocer de manera general sobre qué podemos nosotros acceder a este procedimiento contencioso administrativo para poder demandar, ¿verdad? Y bueno, la ilegalidad, ¿no? Porque dijimos que vamos a control de legalidad. Entonces, ¿quién realmente considere que está inmerso en una nulidad, de un efecto de nulidad o de ilegalidad de alguna actuación de esta administración pública, ¿verdad? En los actos normativos, en los actos administrativos, pues podrá acceder a demandarlo en el procedimiento contencioso administrativo.
Las instituciones y corporaciones de derecho público, ¿no? Que ya las habíamos visto, está dentro de las estructuras generales que están, digamos, que vimos y revisamos sobre cómo estaba compuesto el Estado, ¿no? Entonces, obviamente, instituciones, corporaciones de derecho público y empresas públicas, ¿verdad? En defensa de los intereses de carácter general o corporativo, siempre que la acción dice tenga como objeto impugnar directa, la impugnación directa, ¿sí? De las disposiciones administrativas o por afectar los intereses pues, que les sean, digamos, afectados, ¿no? De manera directa. La o el titular dice de un derecho subjetivo derivado del ordenamiento jurídico. Yo les decía que las instituciones del Estado administran los derechos, ¿no? De todos nosotros los ciudadanos, ¿no? Entonces, si por ahí hay una persona que dijeron los Montubios, vive lejísimo, ¿sí? Y necesita, es un agricultor y necesita sacar sus productos, pues tiene una necesidad de tener una ruta donde poder sacar, ¿verdad? Entonces estamos hablando de derechos, ¿no? Que administran, ¿no? Bueno, podría ser un camino vecinal o podría ser una carretera de primer orden, vean, ¿no? Puede ser su afectación, digámoslo así. Entonces, ¿quién administra, digamos, estas cosas? O cosa provincial o tenemos al mismo Ministerio de Obras Públicas, ¿no? Entonces, ellos son los que se encargan realmente de tener, pues, este tipo de derechos que la administración pues tiene a favor de los ciudadanos, ¿no? Directo o indirectamente que nos afecten, ¿no? Porque es así, o sea, eso habla de ese carácter general, ¿no? Que se puede digamos, afectar, y subjetivo también, ¿no? Así lo establece, digamos, esta normativa. La máxima autoridad, dice la administración, autora de algún acto en virtud de lo prescrito en la ley, que no pueda anularlo o revocarlo por sí misma. O sea, es decir, no lo puede revocar por sí mismo. Por lo tanto, lo hará a través del procedimiento contencioso administrativo. Es decir, por orden de juez se revertirá pues ese acto de la administración. Las personas naturales o jurídicas que pretendan reparar, reparación del Estado, ¿no? Esta es la famosa acción ¿cómo es? De reparación objetiva, sí, que tiene que hacer el Estado, por alguna situación, pues, fíjense usted, dice, que considere, pues, cuando se considere lesionado derechos o que existan alguna detención arbitraria, error judicial, que el error judicial también está, digamos, tipificado en nuestra norma, retardo injustificado, inadecuada administración de justicia, violación de derechos y de tutela judicial efectiva, violaciones de principios y de reglas del debido proceso, sí, que puedan verse afectadas, pues definitivamente van a también ser tramitadas a través del contencioso administrativo. Será quien determine si realmente pues, el Estado debe reparar el daño causado a través de estas actuaciones. Y como les dije, aquellas personas naturales o jurídicas que se consideren lesionadas en hechos o actos que están vinculados a los contratos de la administración pública. Entonces creo que es bastante claro, sí, en ese sentido, la normativa. Vamos a ver la legitimación pasiva. Sí, la demanda se podrá proponer contra quién, sí, contra las autoridades y las instituciones y entidades del sector público, de quien provenga el acto o disposición a que se refiere la demanda, ¿verdad? De la o los funcionarios recaudadores o ejecutores, ¿verdad? Cuando se demande el pago por consignación o la nulidad de algún procedimiento de ejecución coactiva, ¿no?
las personas naturales o jurídicas a cuyo favor deriven derechos del acto o disposición en casos de la acción de lesividad, ¿sí? Y asimismo tenemos las personas naturales o jurídicas que hayan celebrado contratos con el Estado. Entonces, esas son, digamos, las dos caras de la moneda en este sentido de quiénes son las partes que van a estar, digamos, dentro de este procedimiento, ¿no? Muy bien, entonces, luego de saber quiénes son estas partes y sobre qué se va, pues, va a poder intervenir este proceso contencioso, ¿verdad? Pues debo saber qué acciones me permite la norma. Fíjense ustedes, yo les he puesto aquí todas en los aspectos generales, ¿no? Pero, como les digo, ¿cuáles son las que me interesan? La de nulidad de contrato propuesta por el procurador, ¿sí? General del Estado, es decir, las especiales, las que están en el numeral 4. La de controversias en materia de contratación pública, ¿sí? Como ustedes pueden ver, estas son acciones, digamos, de carácter general, ¿sí? Y estas son de carácter especiales porque así lo ha determinado la norma, ¿sí? Al legislador se le ocurrió que, digamos, estas son las situaciones, digamos, generales en donde se va a poder hacer el ejercicio de la acción, pero entre las especiales, fíjense, está el silencio administrativo, ¿sí? El silencio administrativo que no nos compete porque sabemos que el silencio administrativo está expresamente prohibido dentro de materia de contratación pública, no se aplica, ¿sí? Y el pago por consignación, cuando hablamos de pago por consignación, pues estamos hablando de una forma de extinguir algún tipo de obligación con el Estado. Y bueno, en este caso no aplica para nuestra contratación pública. La responsabilidad objetiva del Estado, que era la que mencionaba hace un momento, bueno, podría en algún momento darse alguna lesión que pueda tener una responsabilidad objetiva del Estado, pero tendríamos que pensar muchísimo en qué es lo que, digamos, podría afectar a algún contratista, ¿no? Tal vez podría ser la quiebra, ¿no? La quiebra por el tema del equilibrio económico del contrato, ¿no? Eso, la teoría del equilibrio económico del contrato, ¿no? Que el Estado nos ponga en una situación agravada, ¿no? Que ustedes saben que hoy en día las quiebras también tienen responsabilidad penal, ¿sí? Entonces no es fácil ya ahorita, digamos, tener empresas que se declaren, digamos, en dificultades operativas o como lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Con el COVID, ¿no? Pero en su momento, históricamente, y recordando algunos casos, sí se dieron temas en los que, por ejemplo, el Estado, cuando ha dejado de pagar y mantiene atrasados los pagos en una empresa, la carga de tener una deuda tan a largo tiempo puede llegar a afectar la liquidez de una empresa, más aún cuando son créditos antiguos. Entonces, porque son los más difíciles de cobrar, están por prescribir, tienen que hacer ejercicio de acciones, tienen que ir a los juzgados precisamente a reclamar. Entonces se vuelve mucho más tenso el tema, ¿no? Entonces, en el tema que nos compete, ¿verdad?, hablar ahora, pues vamos a hacer uso de estas dos acciones, que es la nulidad del contrato propuesta por el Procurador General del Estado, o aquellas que, digamos, tengan relación con la materia de contratación pública, que ya voy a decir cuáles son. Pero en cuanto a la nulidad del contrato propuesta por el Procurador General del Estado, fíjense ustedes que tiene una aplicación bastante compleja, ¿sí?
Y digo que es bastante compleja, porque en realidad, si nos ponemos a ver, casi nunca va a llegar a hacerse la declaratoria de una nulidad, ¿sí? Y voy a explicar por qué. Ustedes cuando revisamos, ¿sí? Cuando nosotros revisamos el tema de nulidad, ¿sí? Nosotros tenemos que ver que la nulidad está basada en unas actuaciones que obviamente están fuera del marco de la ley, ¿sí? Están fuera del marco de la ley. Luego, al momento de detectar que están fuera del marco de la ley, pues nosotros tenemos que probar pues, que realmente está fuera del marco de la ley, ¿sí? Y debemos de tomar algún tipo de acción, ¿sí? Y en la línea administrativa, la entidad contratante lo puede hacer y puede hacer una declaratoria de terminación unilateral. Eso lo dice la norma, ¿sí? En el momento en el que yo encuentro esta ilegalidad, ¿sí? De hecho me pasó en algunos casos en el que mandé todo el expediente a la Procuraduría General del Estado y le dije, señor procurador, por favor, inicie las acciones legales para la declaratoria de nulidad. Y la respuesta del procurador fue, inicie la respectiva terminación unilateral, ¿ya? Entonces, la respectiva terminación unilateral que tenía que hacer, y porque fíjense ustedes, ¿qué es la nulidad? ¿Sí? El efecto de la nulidad. La nulidad es un borrón, ¿ves? Es borrar. Y es regresar al día 1, y mejor dicho, al día 0. Como que si no hubiese pasado absolutamente nada. ¿Sí? ¿Qué es lo que ha dicho la doctrina sobre los efectos de la nulidad? Fíjense ustedes que ir al ejercicio de la acción de la nulidad, los jueces ya en jurisprudencia, ¿verdad? Ya la jurisprudencia, en los casos pues de triple reiteración inclusive, lo han permitido, ¿sí? Han permitido que el pago que se haya realizado por el avance, por ejemplo, de una obra, ¿no? Que se puede declarar en nulidad, el pago es absolutamente válido. Lo que debería de hacerse es ya no cancelar, o mejor dicho, debería de liquidarse hasta donde realmente se efectuó, digamos, el avance de la obra, la entrega de los bienes, ¿sí? O de los servicios, de las consultorías. Lo legitima, ¿no? O sea, es decir, lo hace válido, lo hace realmente, dice, bueno, no lo vamos a perjudicar en ese sentido, hasta ahí debe de estar. Por eso cuando inclusive se descubrieron contratos que ya en fase de terminación de liquidación, se han determinado que existen causales de nulidad, ¿sí? Ya no hay cómo decirle devuelva la plata, ¿ven? Por eso yo les decía que era un tema bastante complejo, bastante complicado. Pero nosotros tenemos que ver y saber realmente que esto no puede pasar, porque la Contraloría igual busca resarcir, así el juez diga que tiene que cobrárselo y demás, siempre busca que el Estado no esté perjudicado, ¿ya? Entonces ahí hay contradicciones, ¿sí? Hay contradicciones y digamos, son cosas que, al menos en mi experiencia, se han quedado ahí. Se han quedado, digamos, en los procedimientos, ¿verdad? Pero usted, ¿sí? O su entidad, siempre, en el momento en el que esté viciado un contrato de nulidad, siempre habrá que notificarle al Procurador General del Estado. Y lo que él diga que hay que hacer. ¿Sí? En conjunto con la entidad, sí, ¿no? Porque obviamente la entidad es la que se ve afectada. Pero
pero tengo que ir en el camino de la mano con la Procuraduría General del Estado. Entonces, fíjense ustedes lo complicado que es. Entonces, siempre que haya que hacer esto, inmediatamente hay que activar la declaratoria de determinación unilateral, ¿ya? Por existir vicios de nulidad. Entonces son dos actuaciones, digamos, que tengo que hacer, ¿no? Es comunicar al procurador y tengo que hacer este procedimiento, ¿verdad? De enviarle todo el expediente en copias certificadas o en copia certificada, porque el original tiene que quedarse en la institución, para que proceda a resolver si es que va o no va a iniciar las acciones de nulidad de ese contrato. Por eso es que si usted va a buscar sobre los temas de nulidad, no le van a salir. ¿Sí? No va a haber la jurisprudencia sobre el tema de la nulidad del contrato, porque se lo resolverá bajo este medio que es la declaratoria de determinación unilateral. Entonces ahí se hace una liquidación, ¿no? Porque sabemos que en la terminación unilateral se hace la liquidación y finalmente, digamos, se termina pues la relación contractual y permite también que el Estado vuelva a contratar, digamos, lo que falte o reste, digamos así, hacer de esa obra o de recibir esos bienes o servicios y demás, ¿no? Entonces, es importante tener en cuenta esta práctica que se hace pues, en relación a esta acción de nulidad, ¿no? Siempre me quedó la duda, ¿sí? De decir, bueno, ¿cuándo llega realmente al contencioso administrativo, ¿no? Que es la que debía declarar la nulidad. Antes era así, o sea, antes el juez declaraba la nulidad de la contratación y obviamente se disponía esto, ¿no? Pero fíjense ustedes que tiene un poquito de lógica, quizás en el tema práctico, porque como les decía, si a la larga el juez va a reconocerle que lo que se le haya pagado o lo que se pagó por el avance que hizo en ese contrato y le va a dar la validez, ¿verdad? Entonces en la liquidación que yo hago es mucho, o sea, me acorta el tiempo. Porque como les dije, por ejemplo, ahorita estaba buscando justamente una sentencia sobre materia contractual, ¿no? Y puse 2016, 0 resultados. Entonces yo le decía que el tema es que viene atrasado, digamos, el contencioso administrativo tiene muchas demandas acumuladas y no solamente acumuladas, se le viene acumulando también de los años, inclusive del 2020. ¿Ven? Y obviamente no salen, digamos, las sentencias, ¿no? Entonces, un poco con eso. Bueno, y en las controversias en materia de contratación pública, bueno, voy a leerles un poquito las generales acciones, ¿no? Para que ustedes vean sobre la generalidad que vimos de los actos de la administración, ¿no? Entonces, tengo la acción de plena jurisdicción o subjetiva que ampara, dice, un derecho subjetivo de la o del accionante, presuntamente negado, desconocido o no reconocido total o parcialmente, por hechos o actos administrativos que produzcan efectos jurídicos directos. Procede también esta acción contra actos normativos que lesionen derechos subjetivos. Lo vimos en la legitimación activa y pasiva, ¿verdad? ¿En qué momento aquellas actuaciones normativas que tenga la administración o que en actuaciones directas, resoluciones directas que afecten derechos y que producen pues, efectos jurídicos obviamente lesivos o contrarios o derechos negados no reconocidos, ¿sí? Por la administración,
pues entonces estaremos en esta acción de plena jurisdicción o subjetiva. La de anulación objetiva o por exceso de poder, que tutela el cumplimiento de la norma jurídica objetiva, ¿sí? De carácter administrativo, y pueden proponerse por quien tenga asimismo interés directo para deducir la acción, solicitando la nulidad del acto impugnado por adolecer de algún vicio legal, ¿sí? Es decir, aquellas que no cumplen con lo que establece la normativa, ¿sí? O tienen pues un exceso de poder, ¿no? O sea, es decir, se ha interpretado más allá de lo que se puede, digamos, interpretar, y afecta los derechos, ¿sí? de estas personas que vayan a interponer pues esta acción y que tengan que adolecer pues de algún vicio legal. La tercera, la de lesividad, ¿no? Que pretende pues revocar un acto administrativo que genera un derecho subjetivo a favor del administrado y que lesiona el interés público. Fíjense ustedes, tengo dos componentes. Afecta un derecho subjetivo y aparte lesiono el interés público. ¿Sí? Entonces, en esta acción, pues, de lesividad se pretende, dice, revocar ese acto administrativo. Es decir, se pretende revertir los efectos legales que puedan producirse de esas actuaciones de la administración, probando pues que han lesionado inclusive el interés público. Y las especiales que ya habíamos hablado: silencio administrativo, pago por consignación, responsabilidad objetiva y obviamente nulidad de contrato y controversias en materia de contratación pública. Entonces, ese es el campo de las acciones, es decir, los ciudadanos, los administrados, podrán hacer el ejercicio de este 4 tipos de acciones, digamos, que enmarca nuestro código, nuestro COGEP, que es el que establece el procedimiento, ¿no? De contencioso administrativo, y en donde se va a ventilar, digamos, todas estas situaciones que afectan los derechos de los particulares. Entonces, por ejemplo, que puedo ir al contencioso administrativo, un poco para que ustedes tengan idea, ¿no? Me voy a ir al contencioso administrativo, por ejemplo, si quiero hacer la impugnación de una multa del ATM, ¿ya? Entonces, tengo una multa y obviamente afecta y lesiona mi patrimonio, mis derechos, y yo digo, yo no he cometido ninguna infracción. Voy y digo por qué no he cometido la infracción y la impugno, ¿verdad? Puede ser que el servidor público, o sea, a través de la LOCEP, ¿sí?, ha recibido una supresión de partida, y entonces resulta ser que esa figura de la supresión de partida es simulada, no se ha dado dentro del marco normativo, ¿sí? Y el procedimiento puede estar viciado, entonces puede caer en una nulidad, ¿verdad? Y quiero que se revierta esa actuación, digamos, que ha incurrido la administración. Podría ser que exista, digamos, alguna acción por parte de, qué sé yo, la Policía Nacional, ¿verdad?, en donde pueda yo verme afectado, ¿sí?, por ejemplo, como el caso Fideca, ¿verdad? ¿Qué otros casos hubo? Bueno, ese que es el de las 3 Dolores, me parece. Pensé que eran 2 diferentes. Bueno, pero por ejemplo, ese exceso de poder, sí, que puede haberse incurrido, pues dará derecho a reclamar quizás una responsabilidad objetiva por parte del Estado. Sí, bueno, y de hecho
las indemnizaron y todo, ¿no? Hacia allá va, digamos, este conjunto de acciones. Un poco les pongo este ejemplo porque es necesario saberlo como cultura general y por qué llegan hasta ahí, ¿sí? Porque si se les indemniza, si el caso Restrepo, por ejemplo, ¿no? Se ofreció una indemnización también a su padre, Pedro Restrepo, también por, digamos, abuso y exceso de poder de la Policía Nacional. Y bueno, y también pueden existir otros casos, también puede existir, bueno, pero en lo militar es especializado, pero digamos podría llegar a tener también sus repercusiones, por ejemplo, en el caso de octubre, ¿no? Que vivimos pues esta conmoción interna en donde también hubieron gente que sufrió abusos por parte del gobierno por el uso de la fuerza pública, ¿no? En donde sí se vieron y se vivieron excesos, en donde pues alguna gente murió en, en, la participación de este suceso interno, ¿no? Entonces, para que ustedes vean, digamos, un poco cuál es la responsabilidad que tiene ese tribunal contencioso administrativo, que no es nada fácil. Sí, o sea, estamos hablando de realmente de todo lo que abarca el interés general o el interés público, porque estar, digamos, en esta relación con la administración pública, los ciudadanos se sienten en desventaja. Esa es la realidad y ustedes lo pueden vivir tal vez con los contratistas, ¿no? Porque fíjense ustedes que precisamente la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública dice no debe tener usted ni deudas con el Estado ni tampoco litigios con el Estado para que pueda participar. ¿Ven? Entonces, eso se vuelve una desventaja, ¿sí? Porque definitivamente tendrán que tomar las decisiones necesarias y perder, digamos, quizás casos que en su momento puedan ser relevantes o importantes, o estamos hablando de afectaciones bastante graves, ¿no? Graves en el sentido de que definitivamente, por ejemplo, si tiene que ser una responsabilidad objetiva, ¿no? Yo recuerdo un caso muy cercano, donde me tocó justamente hacer un acercamiento con una institución del Estado, precisamente para que pueda reconocer, ¿sí?, una afectación que hubo por un accidente que se produjo justamente a nivel gubernamental. Y bueno, la institución, una institución militar. La institución militar dijo, ¿sabe qué? No le voy a pagar ni reconocer nada más de los daños y perjuicios que se le causó, ¿sí?, por este accidente, pero ese accidente definitivamente fue negligente, ¿sí? Y por lo tanto el Estado tenía que obligar de hacer un resarcimiento. Entonces, a la larga se pudo llegar a un entendimiento, habiendo planteado una acción en el contencioso, vean. Se había planteado precisamente responsabilidad objetiva, no avanzaba. Sin embargo, ustedes saben que siempre tenemos la posibilidad, porque la Constitución así nos lo permite, de poder mediar en cualquier etapa del proceso, ¿no? La contratación pública también sabemos que es así, ¿no? En la vía administrativa o en la vía judicial lo vamos a poder hacer. Sí, de hecho el contrato lo sugiere, ¿no? Sugiere su cláusula, dice, bueno, si usted quiere realmente llegar a un acuerdo, un entendimiento, pues puede intervenir lo que es la mediación, ¿no? Entonces, en algún momento se le puede decir al juez o al tribunal del contencioso administrativo, ¿verdad? Decirle, bueno, señores,
magistrados, yo realmente quiero intentar una mediación. Sí, y bueno, y si no se logra, pues entonces retomará la acción, pero finalmente la finalidad hoy en día de los procesos judiciales, sí, es que las partes tengan esa libertad de que esto es una, como nos decían a nosotros en la carrera de Derecho, ¿no? Esto es una carrera de resistencia. Y es así, a veces los procesos judiciales son una carrera de resistencia, y más aún si peleamos con la administración pública, son de deporte extremo, ¿ven? Como deporte extremo tomamos los casos contenciosos administrativos o tributarios contra la administración pública, porque en realidad, bueno, yo les comenté en la mañana, la Contraloría exigía, ¿sí? O exige, mejor dicho, que las administraciones tienen que pelear hasta últimos momentos el tema de cualquier acción que se le presente a la administración. Entonces ellos tienen que pelear por los derechos que estén ahí. Entonces, fíjense ustedes lo que les digo, ¿no? Nos volvemos, digamos, algunas personas o algunas compañías prefieren no pelear con el Estado, prefieren no ir a accionar estas acciones, validando la redundancia, el ejercicio de esta acción frente al contencioso, precisamente porque sienten pues cierto temor de que el Estado tiene las ventajas a su favor, ¿no? Pero en definitiva hemos visto resultados que no siempre la administración pues gana, ¿no? Sí hemos visto resultados en donde verdaderamente el ciudadano puede hacer el uso y goza del ejercicio de la acción y de, obviamente, tener una respuesta favorable de tener la razón. Entonces, como habíamos explicado en el marco general de la diapositiva anterior, esta es, digamos, la acción especial es la que nos corresponde, ¿sí? Y decíamos que cuando hablamos de nulidad del contrato, pues hablamos de la intervención del Procurador General del Estado. Ya comenté sobre el tema de la nulidad, cómo se da, cómo se aplica, qué efectos, digamos, produce, ¿no? En ese sentido, porque no esta acción de nulidad, el procurador nos manda a hacer la terminación unilateral, dice haga la terminación unilateral y luego venga a hablar conmigo, ¿ya? Y de ahí vemos cómo se dan las cosas, pero hasta ahí llega. Y en el caso de las controversias en los contratos administrativos, tenemos a los contratistas y también tenemos a las aseguradoras, ¿sí? Los he querido identificar porque muchas veces no sabemos o no tomamos en consideración que las partes en la contratación, al menos cuando hay contratos que deben rendir garantías, ¿sí? Las aseguradoras de una u otra forma también son afectadas en sus derechos, ¿no? Sobre todo si hablamos de terminación unilateral donde vamos a ejecutar garantías, ¿no? Pero también puede ejecutar garantías por alguna otra situación. Por ejemplo, si tengo que hacer el descuento de una multa, que me lo permite la ley, dice, usted lo puede descontar de la garantía. Quizás, porque claro, el contratista no le desconté, digamos, la multa, ¿no? Pero para todo esto, digamos, tenemos que tomar en consideración que siempre en este litigio, digámoslo así,
podemos tener la participación también de la aseguradora. Ahora, puede ser también de forma individual, ¿no? Lleguemos a algún conflicto porque no quiere hacer efectiva la garantía, lo que sea. Entonces también puedo declarar la contratista incumplida. Y entonces resulta que va a hacer el ejercicio de la acción, ¿no? La aseguradora y va a decir, no, yo sí quise pagar o resulta ser que no pago por esto, ¿no? Pero puede llegar a ser también una parte procesal. Entonces es importante, y por eso se los he graficado de esta forma, que muchas veces no visualizamos que también debemos de incluir a las aseguradoras en los procesos, que al menos si usted está del lado del contratista, ¿no? Que tiene que demandar, ¿no? Entonces, eso es importante en la aplicación de esta acción. Muy bien. En términos generales también, yo les he puesto cuáles son los procedimientos que debemos seguir. Y tenemos el procedimiento ordinario y el procedimiento sumario. Como ustedes pueden ver, el sumario no vamos a hablar de él, porque en realidad no son procedimientos que, digamos, están vinculados a la contratación, pero habíamos hablado de la nulidad de contrato y de las controversias en materia de contratación pública, ¿sí? Entonces, estas dos están dentro de lo que es el procedimiento ordinario, como lo podemos ver aquí, que es la última, ¿verdad? Que hablamos de las acciones especiales. Entonces, ¿qué materia entonces será la de controversias que pueden surgir en contratación pública? Pues la doctrina y bueno, la ley, ¿no? Nos establece que tenemos la fase de preparación, tenemos la fase de selección, tenemos la de contratación propiamente, la de ejecución, o sea, o la precontractual, ¿no? En la contratación, ¿no? Y la fase postcontractual. Fíjense ustedes que son 5 momentos que pueden ser materia de controversia, ¿ya? Dentro de estas fases, ¿qué podemos encontrar? Entonces, yo puedo encontrar, ¿verdad? Digamos, alguna afectación que tenga que ver con el estudio de mercado, ¿sí? Estudio de mercado. Puedo tener alguna afectación, digamos, o algún problema que pueda surgir de ello. Sí, fíjense que el estudio de mercado es el problema más grave que ha tenido las contrataciones de emergencia, ¿no? Entonces, todos los litigios van a ir hacia allá, ¿sí? ¿Cómo hizo usted el estudio de mercado y cómo se dejó intimidar por su proveedor? ¿Ya? Y el proveedor, obviamente, va a tener que ir a explicar y a decirle al juez, ¿sí? ¿Cómo cuantificó ese precio de venta al público? ¿En base a qué? Yo no sé si ustedes recuerden que dentro de la codificación, del CERCOP, el CERCOP en algún momento estableció unas reglas precisamente para poder sacar los presupuestos referenciales. Y cuando habló o dijo que podían existir, ¿sí?, situaciones macroeconómicas, ¿verdad? Entonces estamos en ese marco. Fíjense ustedes que ahora justamente me reía yo sola, ¿no? Porque va a haber un webinar en donde van a hablar justamente de las afectaciones macroeconómicas producidas por el COVID, ¿ya? Entonces yo me reía porque cuando salió esta normativa, ¿sí? Realmente, yo humildemente siempre digo soy abogada, no soy economista, ¿no? Entonces yo decía, bueno, ¿de dónde sacaron esto? ¿Sí?
No sé a qué se refieren, qué es lo macroeconómico y cuándo va a poder ocurrir. Fíjense ustedes, ya estamos en el caso práctico. Entonces, estamos en las situaciones, digamos, que están enmarcadas en ellas. Entonces, muy bien, eso es lo que deberá explicarse, ¿no? Debería explicarse si realmente ese precio fue afectado por qué aspectos, qué condiciones, qué es lo que realmente, pero todo es cuantificable, ¿no? Todo debe y tiene que ser cuantificable. En donde digan pues que verdaderamente, así como oí algunas declaraciones, ¿no? Dicen, no, es que ahora yo antes compraba vía marítima y llegaba en tantos días y entonces no tenía problema porque era mucho más barato ese medio de transporte. Ahora por la emergencia pues toca, es por avión de carga, ¿ya? Y entonces, bueno, el avión de carga obviamente cuesta más, porque es un avión, ¿ves? Y el avión no se mueve tan fácilmente como un buque, ¿sí? En donde puedo distribuir a varias personas que importen y que hagan y que se fracciona, digamos, el espacio y bla, bla, bla. Y bueno, siempre, digamos, el transporte marítimo, pues, digamos, tiene su comportamiento o negocio, ¿no? Y bueno, y entonces ahí es donde nos preguntamos, bueno, realmente, claro, el avión puede llegar en un día o puede llegar en 2 días, sí, para cruzar el mundo, ¿no? Pueden ser 2, 3 días de viaje, quizá el buque se demore, pues mucho más, ¿no? Pero bueno, en todo caso, fíjense ustedes esa materia de controversia que puedo yo tener, ¿no? Entonces, en la fase preparatoria, pues puede ser el estudio de mercado, ¿no? Lo que le decía. Pero en la fase de selección, ¿sí? Puede ser que yo pueda seleccionar a quienes sean los participantes, ¿sí? Es decir, por las reglas de participación, ¿ya? Entonces, afecto por reglas de participación a los proveedores. Y entonces yo les recuerdo aquel caso, ¿sí? En donde yo les decía, cuidado, fíjense que hoy día estamos viendo todo lo que hemos visto en los módulos anteriores, ¿no? Y en el último módulo, olvídense que ahí les tomo la lección de todo lo que hemos visto. Cerramos, es más, estoy por tomarles un examen en vez de mandarles un trabajo. Y finalmente, lo que les decía, ¿no? Este tema de las reglas de participación. Yo les contaba el caso de aquella autoridad, ¿verdad?, que no quería cambiar el CPC, que estaba equivocado dentro de su planificación. Y dijo, no, que los proveedores se inscriban en el CPC que yo digo que esté equivocado y no importa porque no voy a hacer una reforma al PAC para poder corregir el CPC. Entonces, bueno, ¿estamos lesionando derechos? Sí, el principio de participación es nulo, ¿ven? De nulidad absoluta, por haber violentado un principio de la contratación, es nulo. ¿Cómo lo va a subsanar? Sí. Entonces ahí, tengo que decirle, oiga, señor procurador, en esa fase de selección se seleccionó de manera equivocada y se ha beneficiado, ¿sí? Porque ahí solamente ganará el que tiene, ¿qué? Información privilegiada, ¿ven? Al que le soplaron y le dijeron, está mal, pero póngalo. O al que suertudamente tuvo los 2 CPC, el que era y el equivocado. Y entrará a concurso. Y entonces ahí es cuando yo digo, así entran por la ventana los proveedores. Pero eso está mal, ¿sí? Está mal porque eso no hace que el proceso sea transparente. Y peor aún que sea justo, porque no están participando. A veces se preguntan, ¿no? Yo me he encontrado con gente que dice, yo no entiendo por qué es que no vienen a participar. ¿Por qué es que no quieren participar? Oiga, ¿usted realmente prestó atención a quienes debía llamar a participar? ¿Sí? ¿Cómo es posible, ¿sí?, que una empresa de comunicaciones pueda vender mascarillas? ¿Acaso es que usted no lo entiende?
¿Acaso es que usted no sabe? ¿Sí? ¿Acaso es que usted no puede leerlo? ¿Ves? Parecería ofensivo las preguntas que hago, pero es lo que le va a preguntar un juez, pues. Ahí lo va a poner, y es lo que le va a preguntar la contraparte, ¿no? Y le va a decir que usted no tenía ni idea. ¿Cómo lo puede tener usted ni idea? ¿No tiene el criterio para hacerlo? ¿Sí? O sea, no, yo solo tengo memoria hasta el 2016. No puede decir eso, ¿verdad? ¿Ven? Entonces, no podemos actuar de esa manera. Sí, no podemos fingir, ¿ven? Fingir que no sabemos cómo son las reglas de la contratación pública. Cuando usted está en ese puesto, les repito, sienta por favor la responsabilidad que tiene en sus manos. Sí, esto no es un juego, usted tiene que verificar todo. Les dije, coge el teléfono, llame, pregúntele, oiga, ¿quién es usted? Usted es el gerente. Sí, por favor, mándeme una foto por WhatsApp para saber quién es usted. Sí, porque de pronto tenemos de gerente un niño de 5 años, porque en este país todo puede suceder, ¿ven? Y entonces habrá que rastrearlo. Porque es así, tenemos que saber y verificar la información. Fíjense ustedes que dentro de las cláusulas, ¿sí? O dentro de las condiciones que nos establece los pliegos, y esto también se los dije en el tercer módulo, que hablamos de los procedimientos, les dije, en cualquier momento de la contratación, aquí están los 5 momentos de la contratación pública, materia de controversia, yo puedo verificar, ¿sí? Yo puedo verificar la información. Yo tengo que llamar, tengo que ir, ver, ¿sí? El administrador del contrato, que es el que mira, ellos son los ojos de la administración, se puede confiar, ¿sí? Oiga, hoy no voy a ir porque me duele el estómago, el contratista. No va usted, pero el resto del equipo de trabajo tiene que ir, ¿sí? O sea, no es decir por decir, ¿sí? Tiene que ir, levantar información, crear la información, ¿sí? Levantar los informes, ver el libro de obras, hacer el resumen, ¿sí? Informar siempre a la máxima autoridad. ¿Ven? Entonces, son cosas que luego cuando van, digamos, a ventilarse dentro de los juzgados, ¿sí? Realmente quedan muy mal, ¿sí? Quedan muy mal, y por eso es que las sanciones, al menos de la Contraloría General del Estado, se ratifican, ¿sí? Se ratifican muchas veces, porque los jueces no van a permitir que exista una lesión a lo que es el gasto público, ¿no? Es una responsabilidad también para ellos también tienen que medir que esa contratación cumpla con el objetivo. No cumplió con el objetivo, pues entonces es devuelva la plata, ¿sí? Devuelva la plata y hay que resarcir al Estado, ¿sí? Y entonces, claro, quienes no tomaron las precauciones, quienes no pudieron visualizar, como les dije mañana, quienes no pudieron prever que lo que yo tengo que hacer en esa fase preparatoria es precisamente tener la menor cantidad de controversias que se puedan producir, la menor cantidad de diferencias, ¿sí? Entre el administrado y el contratista. Y por eso cuando doy las clases de contratos, sobre la materia de contratos, le digo, téngale pena, por favor, al administrador del contrato. Porque si él no sabe cómo se hicieron las cosas, entonces no va a tener éxito el contrato, ¿sí? Yo siempre les he dicho que cuando llega el contrato a manos del administrador del contrato, ¿sí? Siempre dice, es que este contrato está mal. Entonces ahí es cuando uno dice, no, pues, si el administrador del contrato sale del área requirente, si quien aprueba y quien realiza la preparación
reparación de esas condiciones y de esas obligaciones es el área requiriente, pues el área requiriente no puede venir a decir que estén equivocados, ¿sí? Entonces yo tengo que pensar que ese equipo de trabajo es un equipo de trabajo negligente, ¿sí? Es un equipo de trabajo que no ha sabido hacer su trabajo, ¿ya? Eso es lo que, a la conclusión que me lleva. Es un servidor público que no le ha prestado atención, ¿sí? A las condiciones que la ley me dice que tengo yo que realizar para que esto no se vuelva materia de controversia, ¿sí? Entonces pensamos que llamar a un proveedor y decirle, luego, ¿será que usted me puede mandar todas las características? Sí. Y entonces luego le dice, y aquí hay que enchufar, y entonces usted pone, una obligación es enchufar. Entonces, usted leyó realmente lo que le estaba diciendo. Ay, descríbame la metodología, ¿no? Así, hay que conectarlo en un enchufe. Y usted leyó bien, usted sabe para qué sirve, cómo funciona. ¿Y qué tipo de enchufe era? ¿O usted no le preguntó? ¿Ya? Porque hasta eso tengo que ver, ¿sí? Entonces, yo tengo que poner la menor cantidad, ¿sí?, de problemas. Es decir, la mayor cantidad de descripción del funcionamiento y de las características que debe de cumplir la obra, el bien, el servicio que me van a entregar. Tengo que armar el mejor planteamiento, lo más claro, lo más preciso, ¿sí? Que no quede ninguna duda, porque entonces el contrato se va a administrar solo, ¿sí? Solo. El administrador del contrato lo único que va a decir, es que aquí dice que hay que enchufarlo en uno que tiene para puerto de 3 patas, ¿sí? Entonces ahí lo tengo que enchufar, porque ese viene con las 3 patas en el conector, ¿ya? Entonces, fíjense ustedes, ¿qué tan difícil puede ser, ¿sí? Hacer realmente nuestro trabajo a conciencia, ¿sí? Y entonces, leer la redacción, ¿sí? Ver que la redacción, porque los técnicos lo último que quieren es redactar, ¿ya? El técnico, si puede copiar y pegar lo que sea mucho más fácil, lo hace. ¿Y qué dice aquí? No sé. ¿Sí? ¿Cómo que no sabes? Pero tienes que decirme para que funciona. ¿Sí? Tienes que decirme porque lo pones ahí. ¿Ya? Que si no, no es una obligación. Entonces resulta ser que comenzamos a suprimir y encima quedan peor, pues, los pliegos, ¿no? ¿Sí? Porque quedan incompletos. Es decir, no lo sé. Entonces, por ejemplo, fíjense ustedes que a mí me pasó en un contrato, ¿no? De obra. Estaban poniendo una tubería. Entonces resulta que ponen el rubro tubería. ¿Sí? Y cuando fueron a hacer la oferta, ¿ya? El rubro tubería, que podía ser de la tubería plástica, ¿sí? Que tiene un costo, y puede ser tubería de hierro, ¿sí? O puede ser de hormigón, me parece que es el otro. Y bueno, yo tengo 3 especies de tubería, y bueno, y finalmente, ¿cuál de ellas? Pero todas tienen precios distintos, ¿sí? Entonces, hay que hacer el desglose de ese rubro, ¿sí? Tubería, presupuesto, digamos, precio unitario, sí, allá muy bien, pero la tubería va a ser de plástico o la tubería va a ser de hierro o del material que se necesite. Pero ya está definido, ¿sí? No es que lo vamos a definir cuando el contrato ya está caminándose, ¿sí? Está caminando, está ejecutándose, ¿ya? Y después vienen los problemas porque hay que llevar a jurídico una interpretación de cuál es el rubro, ¿ya? Porque los técnicos no saben, ellos pusieron tubería. Entonces, ¿cómo es posible que no vas a saber qué tubería tiene que pasar por ahí? ¿Sí? ¿Cómo no vas a saber? ¿Ya? Entonces, fíjense ustedes que puede ser muy sencillo.
caer en una discusión, en una controversia, en una discordia dentro de la materia de la contratación pública, simple y llanamente porque no nos dio la gana de ser oportunos, precisos, conscientes, responsables, ¿sí? Al momento de elaborar esta fase preparatoria. Llame y pregunte, ¿no? Oiga, llame a alguien que vende tubos, ¿no? Entonces, oiga, ¿cuánto vale esta tubería? ¿Sí? Y usted también de la de hierro, ¿cuánto vale? ¿Ya? Y llamo a otro proveedor y le pregunto, ¿y este rubro de verdad es así? ¿Ya? Y entonces voy validando. ¿Me tomará tiempo? Sí, pero usted, yo le dije, ¿no? Y le expliqué desde el primer día, le expliqué. Y le dije, en el momento en el que yo tengo que hacer una planificación, justamente ahora en julio, vean, nos llegó julio. Y entonces julio llegó con la planificación. Y ahorita tenemos que estar planificando para el ejercicio fiscal 2021. Entonces es hoy donde yo comienzo a decir, tengo que construir la carretera, el parque, tengo que construir el aeropuerto, tengo que construir ¿cómo se llama? La vía aérea, la metrovía, las vías que ustedes quieran. ¿Sí? La casa para todos, ¿sí? O la casa para nadie, pero van a construir el proyecto, ¿verdad? Y entonces ahí yo ya sé hacia dónde voy a ir. Y ya tengo que estar costeando, ¿sí? Lo único que voy a hacer es actualizarlo al momento de contratar el año siguiente, ¿sí? Lo ajusto, digamos. Es más, usted ya sabe cuánto más o menos se va a incrementar en el siguiente ejercicio fiscal, porque esas son reglas económicas que el mismo mercado sabe, ¿ya? Y por último, pregúnteselas pues, al proveedor. Sí, oiga, ¿cuánto se reajusta el ejercicio fiscal siguiente? Ah, no, mire, es según la inflación, ¿no? Entonces, ya, entonces usted ya sabe que por medio del parámetro inflacionario, usted va a hacer el ajuste, ¿ya? El otro día me llamaron precisamente a consultarme ese tema, ¿no? De cómo se aplica el tema de la inflación, ¿sí? Entonces, y cómo se debe ajustar, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, cosas que les estoy diciendo que son, simple y llanamente, que de la práctica, bueno, pues yo lo he podido aprender, ¿no? Y claro, gracias a Dios yo tuve, digamos, mucha escuela, en el sentido de que pude, al tener la oportunidad de trabajar en más de una entidad pública de diversa naturaleza, eh, pude ver y tuve que tratar con Ministerio de Finanzas, tuve que tratar con planificación, ¿no? Con SEMPLADES y saber cómo es el manejo de lo uno, del presupuesto y de la planificación, ¿no? Entonces aprender esas técnicas, esas reglas y saber que esto es importante. Entonces, fíjense ustedes, en la selección, les decía, como materia de controversia, pues podemos ver, por ejemplo, que podemos afectar los derechos de los proveedores, ¿no? De la selección, ¿sí? Otros parámetros que pueden ser de la selección, puede ser la calificación. La calificación de los proveedores. Entonces, la calificación de proveedores, fíjense ustedes, también puede, digamos, influir, ¿no? En el sentido de que podemos estar permitiendo, ¿sí? Que ingresen proveedores que no están calificados. No están calificados bajo los parámetros de calificación que yo voy a poner. Entonces, muchas veces, y esto hay que tener mucho cuidado, ¿no? Y quienes son las comisiones técnicas, por ejemplo, a veces hay aspectos, digamos, de experiencia
¿sí? Y eso debemos también establecerlo bien, ¿no? Sobre la experiencia general, la experiencia específica, ¿sí? Para poder seleccionar a esos proveedores, ¿ven? Porque pensamos, sí, y de hecho en algún momento me llamaron también para preguntarme sobre este tema, ¿no? Me dijeron, ¿sabe qué? Yo tengo que completar, me han pedido una experiencia general de $1 millón, por decirles, porque no recuerdo realmente cuánto fue que me dijeron. $1 millón, voy a poner el ejemplo, ¿sí? Pero solamente puedo presentar 2 contratos, es decir, de 500.000, para que sume el millón, ¿verdad? Entonces, eso no puede ser. Eso no puede ser. ¿Sí? La suma de contratos debe de ser que llegue hasta el $1 millón en la experiencia. Porque si me pide que tenga, por ejemplo, 5 años de experiencia y que solo tenga 2 contratos, eso no es lógico. ¿Ven? Eso no es aplicable. Esa fórmula está mal hecha. Sí, está mal hecha. ¿Ya? Entonces yo no puedo pedirle, ni tampoco puedo decirle, los contratos solo pueden ser de $500.000. ¿Sí? No, y además que estoy más que segura que la codificación lo dice y lo expresa de esa manera. Tiene que sumados puedan dar este monto. ¿Sí? Es decir, yo le pido que haya manejado, es decir, que su capacidad económica, que está relacionada, ¿sí? Fíjense ustedes, con la calificación, ¿sí? Pues, digamos, se valida la una con la otra, ¿sí? Es decir, esta empresa ha podido manejar proyectos que puedan llegar hasta $1 millón o medio millón de dólares, que, digamos, son los parámetros para los concursos mucho más grandes e importantes que tienen muchos, que son muy, muy costosos, ¿no? De mucho dinero, a pesar de que yo siempre digo que así sea $1 del Estado, uno tiene que saber administrarlo, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, el tema de la calificación, ¿no? Dentro de la selección, del proceso, de la fase de selección, también puede ser materia de controversia, ¿sí? Es decir, también nos pueden llamar la atención, cuestionarnos, decirnos, no solamente la instancia del CERCOP, ¿sí? Sino que yo puedo decir, por ejemplo, como el caso que les contaba hoy en la mañana, que les decía que había un proveedor que 2 veces, ¿sí? Declararon desierto el proceso, desierto. No lo cancelaron, desierto, ¿sí? En donde antes de presentar las ofertas, ya, y es más, en un momento, en uno de los procesos, se llegó a presentar la oferta, porque el proveedor puede presentarla antes, ¿sí? Antes del plazo, la puede mandar, sin ningún problema, ¿sí? Por eso dice, hay que leer bien lo que dice la ley, ¿no? Y dice, antes de que se presente la oferta, ¿sí? Y esto puede pasar. Entonces, ¿se puede lesionar derechos? Sí, sí. ¿Van a ser materias de controversia? Pero por supuesto. ¿Pueden llegar a tener sanciones? Sí. ¿Pueden llegar a tener, digamos, generar responsabilidades? Sí. Y bueno, y usted debe atenerse, ¿no? A las consecuencias en ese sentido. Fíjense ustedes que con el COA, ¿sí? El tema de poder demandar a los funcionarios o servidores públicos, ¿sí? Cambió de visión. Dice, usted puede mandar al servidor que le ha causado el perjuicio, ¿ya? Entonces, si fue un servidor que estaba de presidente de la comisión técnica y lo quieren demandar a él, pues entonces tendrá que responder, ¿sí? Porque es el que le ha causado el perjuicio. No nos olvidemos, ¿sí?, del famoso derecho de repetición que se tiene en la Constitución, ¿sí?, en donde
el Estado paga, como la responsabilidad objetiva, ¿no? Pero relacionada a esa responsabilidad objetiva, ¿ven? Está perseguir el resarcimiento, o sea, lo que ha resarcido el Estado a esas personas, a los servidores públicos que ocasionaron y lesionaron esos derechos. El Estado nunca pierde. Eso grábeselo y póngalo. Si quiere, a los que les gustan los tatuajes, póngase por favor un tatuaje para que se lo recuerden o se lo ponen en la frente. El Estado nunca pierde. Porque eso es algo que hay que recordar. Un día que no sabemos ya decir, Dios mío, ya mismo está mi vecino, sale que es corrupto y me van a venir a involucrar por el hecho de ser su vecina. ¿Ven? Hasta eso nos da pavor, saber, ¿no? Porque es así. O sea, porque es así, podemos lesionar, por eso le digo, la línea imperceptible que podemos cruzarnos, ¿sí? Solo por el hecho de no cumplir con los parámetros que nos da la ley. Y por eso les repito, esta acción y este procedimiento judicial, ¿sí? Su objetivo es el control de legalidad. Es decir, actúe sobre la ley y si actúe sobre la ley no debería tener ningún tipo de preocupación. ¿Ven? No debería tenerlo. Debería de saber que aquí está. El artículo tal dice esto. Fíjense ustedes que cuando yo hacía mis informes jurídicos y ponía justamente los fundamentos de derecho, yo empezaba desde la Constitución y todas las normas que estén involucradas, todas, ¿sí? Por eso es que a mí la Contraloría no me ha llamado a explicarle nada, porque yo he dejado tan bien explicado, ¿ven? ¿Cuáles son los derechos y todos los artículos de ley que fundamentan las actuaciones dentro de un procedimiento? Que aquí no cabe la duda, ¿ven? Y que obviamente esa materia de controversia no se va a dar. Se va a decir, el señor contratista ha conocido le he puesto en conocimiento todos los parámetros de la ley, ¿sí? Mis actuaciones como administración no han sido negligentes, ¿sí? Y por eso uno puede andar tranquilo por la vida, ¿ven? En el caso de la fase ya, digamos, precontractual, ¿sí? También podemos llegar a identificar algunas situaciones, ¿no? Por ejemplo, tenemos que podemos declarar contratista fallido si es que teniendo el plazo para suscribir el contrato no se lo realiza, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, está dentro de la fase precontractual, ¿no? Entonces ahí tenemos una materia de controversia. Muy probablemente ese contratista fallido, ¿sí? Va a querer impugnar, ¿no? Esa resolución. Y decir, no, es que resulta ser que me puse a contar margaritas, a deshojar margaritas, y no me acordé que tenía que ir a firmar. ¿Ven? A lo mejor puede ser válido para el juez, ¿sí? Y a lo mejor dice, sí, es verdad, la entidad no le dio o está contando mal el plazo, ¿ven? Se puede ver. Puede haber también la calificación, el acta, las actas de la comisión técnica, ¿no? Las actas de comisión técnica también pueden llegar a ser materia de controversia. De la técnica o del delegado, ¿no? Entonces, esa también puede ser una situación, digamos, materia de controversia, ¿no? En la fase precontractual. Puede ser la declaratoria de desierto. A veces decimos que declarar desierto no tiene mayores efectos, ¿no? Tiene que haber motivación, ¿sí? Tiene que haber la motivación.
Y si no hay la motivación, pues entonces tú estás en graves problemas, ¿sí? Yo por eso les explicaba el día de hoy en la mañana, les dije, no haga usted. Si usted no es abogado, no la haga usted, ¿sí? Tiene que hacerla quien verdaderamente puede motivar bajo los conceptos de ley que son técnicos legales, ¿sí? Permitirse hacer estos instrumentos, porque si no, el día de mañana son materia de controversia, ¿sí? Pueden inclusive, la adjudicación puede ser impugnada por otro proveedor, ¿no? Soy yo el ganador, no esta persona. Puede ser impugnación, puede ser. Fíjense que ya llevamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y vamos recién por la tercera, ¿no? En la ejecución contractual, multas, la primera. Si yo no hago bien el procedimiento de sanción o de la multa, además que la multa es impugnable, en sede administrativa o judicial. Entonces, fíjense ustedes que eso tiene una doble característica, ¿no? Digámoslo así, o sea, puedo hacerlo de esa forma, ¿sí? Entonces, a pesar de que no necesito agotar la vía, ¿verdad? Porque eso ya lo vimos que es característico de este procedimiento. Me multaron, bueno, yo como contratista no voy a hablar con la administración, me voy directamente a una acción que está pues en materia de contratación pública y voy a interponerla para que se revise la multa. Las declaraciones de unilateralidad. Eso también puede ser impugnado. Y ahí el tema de las aseguradoras, ¿no? Que mencionaba hace un rato, ¿no? Que son parte de, ¿no? En la fase de ejecución puedo mandar el pago, un pago, ¿ven? Y en el pago voy a poner entre paréntesis, aunque usted ya sabe que es mala palabra, un convenio de pago. Que también puede ser cuestionado a través de la vía judicial. El reconocimiento de esa obligación, el reconocimiento del pago, ¿no? Entonces, los aspectos del pago, ¿sí? Puedo ver el tema de reajustes de precios para las obras. Puedo tener sobre los contratos complementarios, ¿no? El caso que les puse, ¿no? Contratos complementarios. Aumento o disminución de rubros. Puede ser la aplicación de la fórmula polinómica, ¿sí? Que también saben tener problemas. Hay que tener mucho cuidado con eso, ¿eh? Sobre las fórmulas polinómicas, a veces vienen mal diseñadas y hay que tener mucho cuidado porque eso es más y menos, ¿no? Para calcular. Entonces, Estado, la liquidación, es decir, le sale en negativo al Estado, entonces hay que tener mucho cuidado en ese sentido. Eso saben los técnicos, digamos, son casuísticas que me han consultado y que obviamente hemos tenido que resolver, ¿no? Muy bien. ¿Qué más puede pasar en la ejecución? ¿Sí? En la ejecución contractual, bueno, cualquier tipo de incumplimiento de cualquier obligación también puede llegar a ser materia de la controversia, ¿no? Entonces, incumplimientos, ¿sí? Y hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque, fíjense,
que el incumplimiento puede ser por ambas partes, ¿no? Puede ser por la administración o como puede ser por parte del contratista, ¿no? El tema de las ampliaciones de plazo, ¿sí? Las ampliaciones o prórrogas del plazo también puede ser materia de controversia. ¿Sí? Bien, y en la fase postcontractual, es decir, ya terminado, ¿verdad? Bueno, podemos también tener problemas, ¿verdad? Sobre, por ejemplo, las entregas presuntas, ¿sí? La entrega presunta también son materia de controversia y también han ido al contencioso. Fíjense ustedes que existieron obras de emergencia, ¿no? En el que, por ejemplo, hacían los muros de contención, ¿no? Que esos son los más complicados. En los ríos, ¿no? Hacían los muros de contención y lamentablemente podían estar bien hechos y todo, pero la corriente se lo llevaba, ¿no? Sobre todo si habían días continuos de lluvia y de lluvias bastante fuertes, ¿no? Entonces, hoy construían y mañana no estaba. ¿Qué acta de entrega-recepción se suscribió? Ninguna. ¿Cómo le pago? No sé. ¿Ven? Entonces, hoy que tenemos toda la tecnología y que tenemos todo el camino, digamos, para poder fundamentar todas nuestras actuaciones, ¿ven? A veces se nos queda, ¿no? A veces se nos queda hacer o realizar realmente este tipo de registro que van a servirnos justamente en los procesos judiciales, ¿no? Hubieron muchas personas, muchos contratistas que lamentablemente el Estado no les pudo reconocer sus inversiones porque no fueron diligentes. ¿Ven? Claro, qué difícil que es, ¿no? Eso es como la vida que llevamos ahora, ven ustedes, ¿no? La vida que llevamos ahora es pura fotografía y pura alaraca, diría mi mamá. ¿Y por qué? Porque estamos con el celular y queremos la foto, ¿sí? Por ejemplo, ahora en el curso, ¿no? Que desarrollamos, ¿no? ¿Cuál es la evidencia para saber que usted ha dado clases? Bueno, estamos grabándonos. Pero aparte de eso quieren fotografías, ¿no? Entonces hay que decirle a todos, espérense un ratito, vamos a tomarnos la foto, ¿sí? Y entonces a veces se vuelve complicado, ¿no? Porque si uno está hablando, no va a decir, ay, aquí les voy a tomar una foto, ¿sí? Mientras, no, y yo hablo y hablo, o sea, se torna difícil. Imagínense ustedes poner las rocas y todo está del tractor con el selfie para tomarse o con la fotografía para, o sea, tenemos que tener, digamos, toda una estrategia y bueno, y tener una persona que nos vaya a tomar todas las fotografías también se vuelve complicado porque significa que va a costarle más al Estado, ¿no? Porque va a tener fotógrafo para registrar todo. ¿Ya? Entonces se vuelve complicado, ¿ven? Pero sin embargo, digamos, tenemos que hacer uso de la instrumentación de todas estas cosas precisamente para que no sean materia de controversia. Entonces tenemos liquidaciones, las liquidaciones del contrato también pueden estar equivocadas, ¿no? Las liquidaciones. Puede ser que me hayan hecho descuentos, compensaciones, también dice la ley, que pueden haber obligaciones que se compensen, fíjense ustedes. No tengo en la práctica ninguna aplicación de esa normativa, pero sin embargo, en las liquidaciones, ¿no? De hecho, por ejemplo, ahorita tengo un caso en donde se entregó una obra, la obra está entregada, el contratista le hicieron el contrato complementario, le pagaron su contrato complementario, pero la fiscalización no alcanzaron a hacerle el contrato complementario.
pero sabemos perfectamente que si el contrato complementario del contratista fue, digamos, renovado y ampliado su plazo, la misma suerte sigue el de la fiscalización, porque tiene que fiscalizar toda la obra. Sin embargo, no se la hizo y obviamente esa obligación pues se vuelve un convenio de pago. Y entonces, fíjense ustedes que en el acta entrega-recepción se hace mención de que se adeudan estos valores, ¿ya? Hay un reconocimiento y una obligación, ¿ya? Y ahorita justamente estamos tratando de reclamar el pago porque cambiaron de administración y se hicieron los locos. Y dijeron, ¿cómo? Y dice, pero ¿cómo? Si esto es un documento completamente válido y quienes estaban ahí tenían todas las potestades, ¿ven? Entonces, fíjense ustedes, ¿no? Ahorita estamos justamente en las instancias administrativas para llegar, digamos, a una solución directa, pero, por ejemplo, en ese contrato estaba, la cláusula es la aplicación de un arbitraje en Quito. La obra se desarrolló en Guayaquil. Y bueno, fíjense ustedes, ahí no procedió sino el domicilio de donde estaba la entidad pública, ¿no? O sea, a quien voy a demandar. Tenían, digamos, a su favor esa jurisdicción, ¿no? No la del contratista, no de la del actor, ¿no? Entonces me toca, digamos, si tengo que demandar, tengo que ir a la sede arbitral y en la sede arbitral, pues, que se estableció es la del domicilio de quién va a ser el demandado. Entonces, eso hice el contrato. Entonces, ahí es donde yo veo dónde está, digamos, la vía que voy a acceder precisamente para resolver esta materia de controversia. Bueno, las liquidaciones, ¿no? Como les decía, este tema, y también liquidaciones de multas, ¿no? También podrían llegar a ser también postcontractuales, es decir, posterior a al cierre del contrato, podríamos llegar digamos, a resolver el tema de las multas. Sí, fíjense que tengo dos instancias, ¿no? Dije en la fase de la contratación, de la ejecución del contrato, o también puede ser en la fase, digamos, postcontractual. Una vez que hemos liquidado, tenemos que pendiente resolver el tema de las multas, pues entonces se aplicará en la fase que, digamos, se pueda resolver. Pero además de ese, en la fase postcontractual, se me escapa, ¿verdad? También puede darse, vieron, se me olvidó, ya recuerdo, el tema de, por ejemplo, puede ser devolución de garantías, ¿ah? Puede ser que en algún momento la entidad no haya cumplido, digamos, con la devolución de las garantías, que eso también sabe pasar, ¿ah? Y la otra que me acordé justamente, que es al cierre del contrato, es, vaya, lo tenía en la mente ahora que hablé de la devolución de las garantías. A ver, cuando cierro el contrato, tengo que devolver garantías, tengo que, si alguien me ayuda o me recuerda qué más puede estar en la fase postcontractual, el tema bueno, ya me he de acordar, y se los he de decir. Pero fíjense ustedes cuántos puntos, miren, yo he estado aquí escribiendo, ven, he estado escribiendo todos, digamos, los aspectos que puedan llegar a ocurrir como materia de controversias dentro de la materia de contratación pública, ¿no? En definitiva, como pueden ver, el camino es bastante largo,
¿sí? Y pueden darse o producirse más de un hecho o actuación de la administración que, digamos, pueda llegar a tener algún conflicto entre la administración y el administrado, ¿no? Que sería el contratista, ¿sí? El contratista. Entonces, eso en cuanto a lo que es la materia de controversias. Vamos a ver ahora la sustanciación de este proceso. Bueno, si alguien más puede identificar más materias de controversia, sería bueno y que lo comentemos en el foro abierto que tenemos, como para cruzar experiencias entre ustedes, ¿no? Porque se vuelve importante, ¿no? Realmente no solamente estos cursos son para venir a escuchar a un docente o a un experto, digámoslo así, o conocedor del tema, sino que también es para compartir las experiencias que podemos tener como participantes, ¿no? En las experiencias, eso es lo bonito de estos cursos especializados en donde podemos tener esa facilidad de interactuar con un grupo de personas que compartimos lo mismo, ¿ves? Compartimos el mismo trabajo, y que evidentemente nos enriquece justamente compartir experiencias, ¿no? Nos hace realmente un poco más expertos, nos hace, digamos, ampliar nuestra mente al momento en que tenemos pues que, digamos, conversar sobre lo que nos pasa en el día a día, ¿no? Entonces, muy bien. Entonces, bueno, hemos tenido 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18. 18 aspectos que podemos, fíjense ustedes, 18 temas que un juez de lo contencioso administrativo debe dominar y debe saber que puede llegar a tener una materia en controversia de solo por la acción de actos y hechos relacionados con los contratos administrativos, ¿no? Bien, entonces este procedimiento contencioso administrativo tiene, digamos, unos pasos que cumplir, una sustanciación que se llama, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que debo considerar para que estos pasos que voy a ir dando, ¿no? Y que les voy a ir diciendo, ¿no? Ya identificamos al inicio, ¿sí? En donde dijimos, bueno, yo tengo que saber cuál es mi juez competente, ¿sí? Y les dije, bueno, eso está en la cláusula de controversias, ¿no? Me va a decir qué voy a hacer. Bueno, voy a tomar la mediación, voy a tomarle el arbitraje, voy a seguir el contencioso administrativo, y en qué sede judicial voy a estar. Puede ser de la ciudad de Quito, de la ciudad de Guayaquil, en Cuenca, dependerá, ¿no? De dónde está la institución. Y bueno, entonces nosotros tenemos que ver dónde vamos a plantear esa acción, las acciones que corresponden en materia de contratación, ¿ya? Para eso sirve la acción, es decir, el ejercicio de poder ir y decirle, señor juez, atienda por favor mi controversia y quiero que la resuelva. Muy bien, entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Sí, pues bueno, esta acción en materia contractual, sí, tiene un plazo para su ejercicio de 5 años, ¿ya? Entonces, tengo 5 años para poder identificar si hay una materia de controversia, sí, poder ir a demandar, digamos, el conflicto, ¿no? Estos conflictos que hemos determinado. Eso me da... Y fíjense ustedes que la ley es bastante buena en el sentido de que les da 5 años, ¿no? Para poder resolver este problema. Y en definitiva es así, porque el cierre, la fase postcontractual, el cierre de la contratación,
muchas veces no es tan fácil como parece, ¿no? Como les decía, se vuelve bastante conflictiva. Por ejemplo, en obras, ¿no? Tengo que esperar 6 meses porque tengo la entrega provisional y después tengo, después de esos 6 meses tengo que también ver que con la entrega definitiva pues se cierre y se culmine pues todos los hechos que puedan suceder, ¿no? Digamos en esa obra que ha sido entregada, ¿no? Y bueno, entonces vamos a tener, digamos, que ver pues este plazo para el ejercicio de la acción en materia contractual. Pues definitivamente el primer parámetro que voy a tener que ver es cuándo se ha producido, digamos, esa materia de controversia, ¿no? Y sobre ella, sobre esos hechos o esas actuaciones, ¿verdad?, de la administración, contar mis 5 años. Tengo que, con la presentación de la demanda, tengo que adjuntar el acto administrativo o el contrato que, digamos, es parte de la materia de controversia. Eso me dice la norma, ¿no? Entonces, yo no puedo dejar de adjuntar a mi demanda esta actuación, ¿ya? Este contrato. En este caso, el contrato, ¿no? Pero puede ser, como decíamos en los precontractuales, que hablamos de la adjudicación, hablamos del acto resolutivo de adjudicación, de declaratoria de desierto, o de declaratoria de determinación unilateral, ¿sí? Puede ser ese. Eso en cuanto a acto administrativo. Luego, se le darán 30 días, ¿no? Después de presentar esta acción, pues tendrán 30 días la administración pública para poder elaborar la respuesta, digamos, o la contrademanda, ¿sí? Para que pueda argumentar y justificar sus actuaciones, ¿no? Y obviamente el control de legalidad. Ahí implica el control de legalidad, porque fíjense ustedes que dice, deberá juntar el expediente, ¿sí? Anteriormente se mandaba una copia certificada. Hoy están pidiendo los originales, ¿sí? Es decir, hay que foldearlos, hay que amarrarlos bien, ponerlos bien, porque van a ingresar, ¿sí?, al juzgado en donde, digamos, va a resolverse la materia, pues, controvertida, ¿no? Entonces, me da este plazo, ¿sí?, o este tiempo, para hacer la correspondiente contestación con todos los fundamentos, ¿no? Todo, y se mandan las pruebas y todo lo demás. Y hablando de pruebas, ¿no? Dentro de este procedimiento se nos permite la práctica de todos los tipos de pruebas que en materia procesal podemos hacerlo, a excepción de cualquier declaración de servidor público. Y esto tiene, digamos, sentido porque evidentemente ningún servidor público va a poder declarar en contra de la administración, ¿no? Así a mí me obligaron a hacer esto de aquí. Entonces, ¿dónde queda, ven, dónde queda la legalidad, ¿no? La validez del acto si usted ha sido presionado, ¿no? O ha sido viciado, digamos, ese acto. Entonces el servidor público no puede declarar en contra, ¿no? Entonces es una característica de este procedimiento contencioso. Que es importante saberlo, ¿no? Porque nunca falta el acomedido que dice, yo voy a testificar, ¿no? Usted está prohibido de hacerlo. Pero bueno, ¿qué otras pruebas son las que van a poder resultar? Pues los peritajes, ¿sí? Podrán proceder los documentales, ¿no? Y sobre todo en esta materia va a ser lo documental, ¿no? Y por eso es que yo les hago mucho énfasis y mucho... les digo, hay que poner en el papel, ¿ves? Hay que poner en el papel porque el papel es lo único que a usted lo va a salvar. ¿Sí? Yo le notifiqué la multa, va a decir el administrador del contrato. Ah, que el señor no se dio por enterado, se le apagó, se le quemó la computadora, lo que sea.
eso no es problema mío, yo notifiqué, ¿sí? Yo entregué la notificación, yo hice, sí, o puede inventarse lo que quiera, ¿no? Pues tendrá que probarlo, ¿ven? En ese sentido, ¿no? Ahora, en relación a las pruebas, pues no, precisamente hay una parte, para quienes no son abogados, ¿no? Que nosotros los abogados decimos la carga de la prueba. Sí, pues bueno, yo puedo demandar a la administración, pero la carga de la prueba va a estar en quien demanda, ¿verdad? Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Entonces, la siguiente característica es que el acto administrativo, perdón, de la sustanciación, el acto administrativo, dice, se encuentra revestido por la presunción de legalidad, de validez, legitimidad, ejecutoriedad, ¿sí? Para que se declare su nulidad, la carga de la prueba corresponde al impugnante, como les decía, ¿verdad? Lo de la carga de la prueba. Entonces, muy bien. Es decir, usted no debería preocuparse si es servidor público, ¿no? O si representa, digamos, a la entidad pública, y de nosotros salen los actos, ¿no? Por eso es que, digo, ¿no? O sea, somos los servidores que elaboramos, digamos, los textos de esos actos administrativos, sobre todo los jurídicos, ¿no? Entonces, nosotros sabemos que, en principio, ¿sí? La ley le reconoce la validez al acto, ¿sí? Solamente cuando se ejerce la acción de impugnación es donde va el control de legalidad. Es decir, que será el juez el que diga que es ilegal, será el juez que diga que es inválido, será el juez el que determine que es ilegítimo, será el juez el que diga que no se puede ejecutoriar, sí, y será el juez el que declare la nulidad de esa actuación, ¿ya? Entonces, con los elementos probatorios que el demandante le ofrece dentro del proceso, ¿no? Dentro de esta sustanciación. Entonces va a tener pues su fase de acción de las pruebas, ¿sí? Y la presentación de las pruebas que a la larga pues darán o no darán la razón a quien ha demandado, ¿no? Entonces, bien. Entonces, finalmente, sí, porque no quiero el procedimiento contencioso administrativo, como no todos son abogados, pero como ustedes pueden ver, hemos tratado aspectos que debemos mirarlo desde esta fase preparatoria, esta fase precontractual, esta fase de ejecución, esta fase de contratación, esta fase postcontractual, ¿verdad? Para que no incurra en esta materia judicial y nos permita, digamos, tener toda la tranquilidad de tener un proceso sólido, seguro, digamos, un acto que no sea desvanecido, a pesar de que la ley lo protege, ¿verdad? Porque como les dije en el anterior esquema, ¿no? La ley dice que es legítimo, que es válido, que es ejecutable, en fin, ¿sí? Que es válido. Entonces, no debería de preocuparnos, porque es decir, hasta que no sea puesto en este control de legalidad, ¿sí? Es donde el juez va a determinar si es que eso es válido o no es válido, ¿sí? Finalmente, pues, dentro de este procedimiento, lo que se busca o la pretensión es precisamente que estos terceros ciegos que administran la balanza de la justicia, que son, digamos, los que están pesando la verdad procesal, que se le llama, ¿no? La verdad procesal, digamos, los argumentos de las partes para defender las actuaciones de un lado y del otro lado, ¿verdad? Y que el juez con su criterio, con su experiencia, con su
capacidad de estudio, de perfeccionamiento, digamos, de destrezas jurídicas propias de la materia administrativa, que las conoce, que él sabe, que ha participado en ellas, pues van a permitir que esclarecer o tener un criterio bastante claro para que las partes entiendan quién hizo bien, quién hizo mal, cómo se hicieron las cosas y por qué no se cumplieron las normas, por qué no se cumplieron o se producen efectos, digamos, jurídicos que no eran los apropiados, ¿no? Entonces, hacia allá va, digamos, la sentencia, le dará la razón, ¿sí? Porque la razón, digamos, es uno de los componentes de esta sentencia, ¿no? La razón, la razonabilidad de los actos que han sido puestos en la materia del juicio. Muy bien, entonces esta sentencia, sí, como todas las sentencias, digamos que la sentencia tiene unas características propias, ¿sí? La sentencia pues debe de ser establecida con la suficiente claridad, ¿no? Sobre los puntos de la controversia. Entonces, siempre es importante que al momento de demandar, nosotros, fíjense, de todas estas actuaciones que he escrito aquí, tenemos que tener clara la institución, ¿verdad? La institución jurídica. Y en cualquier otro tipo de actos de la administración también, ¿no? Tenemos que tener claros cuáles son los derechos y cómo funciona ese derecho, ¿no? El derecho a la movilidad, el derecho al trabajo, el derecho no sé, a recibir la salud, a recibir la educación, esos derechos, ¿no? Que están ahí consagrados en la Constitución y que son los que velan justamente los procesos judiciales, ¿no? Por ejemplo, en la Constitución tenemos el reconocimiento, ¿sí?, de el desarrollo de las MIPYMES, y por eso es que tenemos condiciones específicas para manejar procedimientos en el que pueden intervenir, inclusive con preferencia, estas MIPYMES, porque es un derecho constitucional, fíjense ustedes. Sí, entonces en el momento en el que cualquier otro proveedor, sí, que haya participado contra una MIPYMES, muy probablemente pueda llegar a decir que alguno de sus que este derecho constitucional pudo haber estado afectado dentro del proceso. Hay que tener cuidado, ¿ven? Entonces ahí sale otra materia de controversia, ¿ven? Pero muy bien. Bueno, la sentencia debe ser clara, ¿sí? Y claro, cuando nosotros hacemos la demanda, nosotros tenemos que poner la pretensión. Y la pretensión tiene que ser clara. ¿Qué quiero? ¿Sí? Se me declaró contratista incumplido, quiero que se revierta esa condición, esa afectación que se me ha lesionado mi derecho, porque no se cumplió el debido proceso, por decir, ¿no? Alguna cosa. Entonces, si esa es la materia, si esa es la pretensión, será muy probablemente la materia de controversia que deberá ser clara el juez al momento de dictar la sentencia. Ah, ya, pretende esto, muy bien, está bien, y quiero que se revierta ese acto administrativo, ¿no? Entonces, revocar ese acto administrativo, revertirlo, suspender esos efectos jurídicos que de ese acto provienen, ¿no? Entonces, eso es lo que va a decir. Entonces, el juez muy probablemente resuelva, ¿sí? Si le resuelve a favor, va a decir que se revoque o que se declare la nulidad. Si es que hubo un vicio de procedimiento, si es que hay una nulidad, digamos que se resalzan los daños y perjuicios, que también podría ser, ¿sí? O que, digamos, ese acto se quede sin efecto, ¿no? Y obviamente no se ejecute, ¿ya? Habrá una relación directa con el control de legalidad y sus antecedentes o fundamentos de la resolución.
Entonces, fíjense ustedes que cuando ustedes vayan a hacer su trabajo, ¿ya? Su trabajo que les he puesto, ustedes las 4 preguntas están en función justamente de esta diapositiva, ¿ya? En donde tengo que tener claro cuáles son los antecedentes del caso, ¿ya? Porque esos antecedentes son obviamente los que me van a permitir esclarecer cuál es la materia de controversia, ¿sí? Porque fíjense ustedes, si el día de mañana yo comienzo hago una demanda en donde me dicen, ¿sabe qué? Se me impuso una multa, ¿sí? Y luego se me declaró la terminación unilateral. Entonces, o sea, la materia de controversia va sobre más de un aspecto, qué es lo que pasa, tiene relación lo uno con lo otro, quiere que le resuelva un tema y también el otro, o sea, cómo mismo es la cosa, ¿sí? O qué es lo que está pasando, ¿verdad? O qué es lo que está sucediendo. Entonces el juez tiene que poner con claridad, decir, bueno, de los hechos que me ha dado una parte y la otra parte yo he podido establecer que ha pasado tal situación. ¿Qué es lo que se acostumbra a hacer aquí? Copian y pegan los antecedentes, ¿no? Entonces, eso no le piden. Le dice que por favor resuma, ¿sí? ¿Cuáles son los hechos que lo llevan a la convicción? A la convicción, ¿sí? He visto sentencias horrorosas que repiten 3, 4 veces, los copian y pegan solamente los antecedentes de las demandas, ¿sí? Entonces, ahí es donde yo me enojo, ¿no? Y digo, la verdad es que saben producir es basura, ¿ven? Y por eso es que yo me voy en contra de la jurisprudencia muchas veces, ¿sí? Por eso la Corte, el Consejo Nacional de la Judicatura le tiene que decir cuál es el paso 1 para llenar el espacio de los antecedentes, de los hechos, ¿sí? Porque en la narrativa, ver esa lógica, ese análisis que hace realmente el juez, ¿sí? Eso es lo que hace un juez. El juez razona, por eso es sana crítica, ¿sí? Por eso busca la verdad. Dice, estos son los hechos que han ocurrido. Y de estos hechos que se han probado, ¿sí? Llego a la conclusión, a la resolución, a lo que fundamenta la resolución, como dice aquí. ¿Sí? Esto es lo que se ha podido probar y se entiende que se declara ilegal, inválido, inejecutoriable el acto administrativo o se mantiene su validez, su legalidad, su vigencia y su ejecutoriedad. Entonces, eso es lo que debemos nosotros establecer. Ahora, claro, el efecto de esta sentencia, que, bueno, voy al tercer punto para no saltarme al final. Y de ser el caso, dice, se suplirá con las omisiones en que incurran las partes sobre puntos de derecho. Fíjense ustedes, el juez puede suplir cualquier omisión de derecho, ¿sí? Que las partes puedan incurrir o puedan obviar dentro de sus argumentos. Luego tenemos pues que ejecutoriada la sentencia, es decir, que ya ha tomado esa resolución, ¿verdad? Ya la sentencia, pues digamos, ya ahí terminamos, ¿no? Bueno, tenemos los recursos, ¿no? Que, digamos, estamos ahorita en el procedimiento ordinario, ¿no? Bueno, tenemos algunos recursos, casación, apelación en ciertas cosas, no en todo, pero bueno, no he querido ahondar en el tema de recursos, sí, pero sí en términos generales, el tema de que una vez ejecutoriada la sentencia, pues el juez, de la instancia que sea, ¿no? Porque la sentencia, como les dije, es un instrumento general, eh, eh, tendrá que hacerla cumplir, ¿sí? La sentencia está para ser cumplida, ¿sí? Y no podrá, dice, suspenderse, ¿sí? El efecto de esta sentencia, a no ser que se indemnice al perjudicado, ¿ya? Y los servidores que retarden el cumplimiento, fíjense ustedes, tendrán una sanción.
con responsabilidad administrativa, civil o penal. Fíjense ustedes, cualquiera de las tres. Entonces, administrativa pues es una destitución, ¿verdad? Destituyen al servidor por el no cumplimiento de la sentencia. Entonces yo recuerdo que en todas las entidades, cuando me dicen, no, es que resulta ser que esto se fue a litigio, ya hay una sentencia. No, discúlpame, aquí hay que cumplir a como dé lugar, ¿sí? Porque nos lo establece la ley, ¿sí? La sentencia está hecha para que se cumpla, ¿sí? Y usted, si se resiste, usted va a tener una sanción, ¿sí? Como servidor. Entonces, este es, digamos, el camino, porque creo que aquí terminamos, sí. El camino de nuestro procedimiento contencioso, ¿sí? Administrativo, lo que hemos terminado perfecto. Miren, 4:59, ha estado perfectamente cronometrado el tiempo. El día de mañana, ¿sí? Vamos a revisar una sentencia, ¿ya? Vamos a revisar un poco una sentencia en los aspectos de la contratación pública, para que ustedes también puedan hacer el análisis del trabajo que les he preparado para la aprobación de este módulo. Entonces, nos vemos el día de mañana, ¿sí? 2 horitas como para ponernos un poco filósofos, ¿no? Porque a la larga eso hacemos los abogados, ¿no? Yo les digo a mis estudiantes, ¿no? ¿Acaso crees que estudiar filosofía jurídica no te sirve de nada? Ahora te voy a poner en práctica la filosofía. Entonces, no todos son abogados aquí, pero por favor podemos pensar en, ya tenemos el criterio para pensar, digamos, como especialistas en esta materia de contratación pública. Miren, estamos muy avanzados, con haber hecho un recorrido por todas los módulos anteriores desde el día 1, porque precisamente, digamos, esa es la visión que debe tener. ¿Qué ha pasado en este tiempo y espacio que se desarrolló todos los problemas que pueden surgir de la materia de contratación pública? Bien, Yanela, estamos, Sí, mira, muchísimas perfecto. gracias, Maffer. Les recomienda, por favor, encarecidamente, no se olviden de cumplir con sus actividades en plataforma. Sí.